cambiando el dolor en gozo y trayendo al mundo su amor. Desde Family Christian Network, un mensaje que cambiará tu vida. Un tiempo de salvación, con las palabras poderosas de Jesucristo. Ahora es el tiempo para que escuches la voz del profeta que proclama las buenas nuevas de salvación. Con ustedes, el fundador y presidente de Family Christian Network, Dr. D. Carroll Williamson. Welcome to the Family Christian Network. Bienvenidos a Family Christian Network. I am so excited today. Estoy tan entusiasmado hoy. I still have a very special guest with us. Tenemos siempre a este invitado tan especial. He's one of my heroes in the faith. Él es uno de mis héroes en la fe. And just like Paul said, I have suffered all these things in 2 Timothy 1:12. Como dijo Pablo, yo he sufrido todas estas cosas. We've been through all of these things, and now I know, I am convinced He pasado por todo esto y ahora sé y estoy convencido that whatever I entrust into His hands, que lo que sea que Él me ha entregado en mis manos, He's able to keep or guard it unto that day. Él va a poder guardarlo hasta aquel día. That has been my testimony, Ese ha sido mi testimonio. that even when I was faithless, God remained faithful. Que aun cuando he sido infiel, Dios permanece fiel. And we, as men of God and as men, Y nosotros como hombres de Dios are here today sharing with you estamos aquí compartiendo con ustedes the faithfulness of a God la fidelidad de Dios, that we know through life and experience. lo conocemos a través de la vida y la experiencia. And here is an evangelist, a prophet, Y aquí tenemos a un evangelista, un a profeta, true man of God un verdadero hombre de Dios that knows the power que conoce el of poder, the faithfulness and the spirit la fidelidad y el espíritu and the message of the cross. y el mensaje de la cruz. And with great pleasure, Brother Swagger, Un gran placer presentar al I hermano welcome you Suárez. again to the Family Christian Le doy la Network. bienvenida una vez más a Family Christian And our Network. network is your network Y because it nuestra belongs to our Father. Televisora es suya porque le pertenece al Padre. And before all of the family here today, Y de parte de toda la familia aquí hoy, I want you to feel free to come anytime that you're here. quiero que usted cada vez que ande por aquí You tenga can toda la come sit libertad at de my venir. desk. Y se siente aquí mismo. And this network and share the Word of God. En esta network compartimos la palabra I de know that Dios. you know the cross and the Word of God Sabemos que usted conoce la in a cruz y very la real palabra and de personal Dios way. de una manera bien personal. And now, without me taking any more time, Y ahora, sin quitarle mucho tiempo, I want you to share your heart and the Word and that anointing on your life. yo quiero que comparta su With our corazón family. y la palabra y esa unción en su vida. Well, Dr. Williamson, thank you so very much for this opportunity. Muchas gracias, Dr. Williamson, por esta oportunidad. And on the previous program that we had, I enjoyed it immensely. En el programa anterior lo disfruté inmensamente. And I'm so very, very grateful to you for giving us the opportunity to say the things we're saying. Estoy tan agradecido con usted por darnos la oportunidad de hablar de las cosas que estamos hablando. Our hearts beat the same, Nuestro corazón laten igual. and that is to take the gospel of Jesus Christ Y to ese- a hurting, dying world. El deseo de llevar este evangelio a un mundo que perece. And I thank God for what you're doing. Y doy gracias a Dios por lo que usted está haciendo. And our prayers are with you that it will grow and literally explode with the mighty power of the Holy Spirit. Y nuestras oraciones van a estar con ustedes, que este ministerio explote y siga creciendo en el poder del Espíritu Santo. On the previous program, I had mentioned to the people En el programa anterior mencioné as to how the Lord gave me the revelation of the de cross. cómo el Señor me dio la revelación de la cruz. And let me say a few things about that before I proceed. Déjeme decir unas cuantas cosas antes de proseguir. I get a little bit amused at times at some people. Algunas veces me sorprendo con algunas personas. A dear brother wrote me the other day, Un hermano me escribió la otra vez and he said, "What are you talking about the cross all the time y me for?" dijo, ¿por qué siempre está hablando de la cruz? We already understand all about that. Ya lo entendemos todo. Well, the truth is this. La verdad es esta. Most every Christian does understand the cross relative to salvation. La mayoría de cristianos entienden la cruz en lo que refiere a salvación. Jesus died for me is perhaps the greatest statement that anyone could ever make. Jesús murió por mí, quizás es la frase más maravillosa que alguien pueda decir. But when it comes to the cross of Christ relative to our sanctification, Pero cuando hablamos de la cruz en relación a nuestra santificación, in other words, how we live for God each and every day, en otras palabras, cómo vivimos para Dios cada día, how we order our behavior, cómo ordenamos nuestra conducta,
how we have victory over the world, the flesh, and the devil. ¿Cómo podemos tener victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo? The sad truth is most Christians do not understand that. La triste verdad es que la mayoría de cristianos no entienden esto. And it's not a new message. Y no es un nuevo mensaje. It was really devised in the mind of the Godhead from before the foundation of the world. Realmente fue un mensaje que estuvo en la mente de la deidad desde antes de la fundación del mundo. Peter said, we were not redeemed by such corruptible things as silver and gold, Pedro nos dijo que no hemos sido redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, but by the precious blood of Jesus Christ, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, which was foreordained from before the foundation of the world. que fue ordenada desde antes de la fundación del mundo. That's 1 Peter 1:18 through 20. 1 Pedro 1, 18 al 19. In Galatians, basically, Paul said the same Y thing. en Gálatas básicamente Pablo nos dice lo mismo. Through foreknowledge, God knew that he was going to create the universe, A través del preconocimiento Dios había ordenado el universo and that at a point in time he would create man. y que en un momento indicado Él crearía al hombre, And through foreknowledge, y a través de esa presciencia, because God is omniscient, meaning he knows all things, past, present, and future. porque Dios es omnisciente, significando que Dios conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro. He knew that man would fall. Él sabía que el hombre iba a caer, And the Godhead determined y la deidad determinó that the fallen sons of Adam's lost race que los hijos caídos de la raza caída de Adán would be redeemed by God becoming man serían redimidos al Dios hacerse hombre, and going to the cross, yendo a la cruz, where there he would pay the price in full porque allí Él pagaría el precio en pleno that man might be saved. para que el hombre pudiera ser salvo. Now, it was to the Apostle Paul Ahora fue a través del apóstol Pablo that he gave the meaning of all of this. que Él nos dio el significado de todo esto. But of course, it dawned on the very first page of human history. Pero por supuesto se estableció desde la primera página de la historia. The Lord told the first family, Adam and Eve, El Señor le dijo a la primera familia, Adán y Eva, that despite their fall and being driven from the garden, que cuando ellos iban a caer, iban a ser echados del jardín, that still they could have their sins forgiven que aún así ellos podrían tener sus pecados perdonados and they could have fellowship with Him. y que podían tener comunión con Él. But it would be by virtue of the slain lamb. Pero sería por virtud de aquel cordero inmolado. So the great sacrificial system was ordained at the very beginning. Entonces este sistema de sacrificios fue ordenado desde el principio. Tens of millions of lambs were offered up in the 4,000 years from Adam to the cross. Decenas de miles de corderos fueron muertos a través de todas las edades en los primeros 4,000 años. All of that a type of Christ and what he would do at the cross. Todo esto siendo un tipo de Cristo y lo que Él haría en la cruz. Actually, on the Passion Week when Jesus was crucified, De hecho, en la semana de la pasión, cuando Cristo fue crucificado, Josephus, the great Jewish historian, said this, el historiador Josefo nos dice that some 250,000 lambs were offered the Passion Week. que 2,500 corderos fueron ofrecidos durante la semana de la pasión. Not realizing that the one in their very midst, Y ellos, los judíos, no dándose cuenta que aquel que estaba en medio de ellos, who they would hang on a cross, que ellos colgarían en la cruz, would fulfill all of this. cumpliría todo esto. For Jesus Christ is the end of the law for righteousness. Porque Jesucristo es el fin de la ley para justicia. And the priests could hang up their robes, Y los sacerdotes ya podían quitarse sus vestiduras, and the lambs could be let out to pasture. y los corderos ya podían ser dejados en los pastos. Because when he died on the cross, Porque cuando Él murió en la cruz, he paid the price totally and completely Él pagó el precio total y completamente for all of humanity. para toda la humanidad. Almost all of Paul's writings, Casi todas las escrituras de Pablo, or it was to Paul that the Lord gave the meaning of the new covenant, porque fue a Pablo que Dios le dio el significado del nuevo pacto, which is the meaning of the cross, que es el significado de la cruz. is about how to live for God, Se trata de sus escritos acerca de cómo vivir para Dios, how the believer is to conduct himself. cómo los creyentes deben conducirse. Now think about this for a moment. Ahora póngase a pensar en esto un momento.
Jesus Christ is the source of all things we receive from God. Jesucristo es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. The cross of Christ is the means by which all of this is given to La us. cruz de Cristo es el medio por medio del cual recibimos todas estas cosas. In other words, everything you receive from God, En otras palabras, todo lo que usted recibe de Dios, the cross of Christ is what made it possible. la cruz de Cristo es lo que lo ha hecho posible. Now, I'm not talking about a wooden beam. Ahora, no estoy hablando de un madero. I'm talking about what Jesus there did, Estoy hablando de lo que Jesús hizo ahí, the work that he accomplished. la obra que Él logró. The Greek scholars tell us this, Los eruditos nos dicen that the cross of Christ is a finished work, finished some 2,000 years ago. que la cruz de Cristo, la obra de la cruz fue terminada hace 2000 años. It will never have to be repeated. Nunca tendrá que ser repetida. It has continuing results, Tiene resultados continuos and results which will never be discontinued. y resultados que nunca serán descontinuados. Now, the day the Lord gave me this understanding Ahora, el día que el Señor me dio este entendimiento, in 1997, en 1997, he told me three things. me dijo tres cosas. He said, the answer for which you seek is found in the cross. Me dijo, la respuesta de lo que buscas está en la cruz. The solution for which you seek is found in the La cross. solución de lo que buscas se encuentra en la cruz. And the answer for which you seek is found only in the cross. Y la respuesta de lo que buscas se encuentra solo en la cruz. And when he said it's found only in the Y cross, cuando Él me dijo, se encuentra solo en la cruz, my mind instantly went to the Holy Spirit. mi mente inmediatamente fue al Espíritu Santo. What part does the Holy Spirit play in this? ¿Qué parte juega el Espíritu Santo en todo esto? But if everything was in the cross, where does he come in? Pero si todo está en la cruz, entonces, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo? And I knew that he did, Y yo sabía que Él jugaba algún but I papel, didn't understand how. pero no sabía el cómo. And the Lord did not tell me then as to how it came about. El Señor no me lo dijo en ese momento. And I began to seek his face. Lord, show me the part the Holy Spirit plays in all of this. Empecé a buscar su rostro y dije, Señor, muéstrame qué parte tiene el Espíritu Santo en esto. And likewise, most Christians do not know or understand how the Holy Spirit works. De la misma manera, hay muchos creyentes que no entienden cómo es que opera el Espíritu Santo. I am Pentecostal as well as many of you. Yo soy pentecostal como la mayoría de ustedes, But most Pentecostals only understand the Holy Spirit relative to speaking with other tongues and the gifts of the Spirit. pero la mayoría de pentecostales piensan del Espíritu Santo solamente como los dones del Espíritu y el hablar en lenguas. And those things are very, very important. Y estas cosas son muy, muy importantes. But how does he work within our lives to give us victory over the world, the flesh, and the devil? Pero ¿cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre el mundo? And he definitely is the one who carries it out. Y Él definitivamente es el que lo hace en nosotros. I asked the Lord to show me this Le dije al Señor que me lo mostrara, because I didn't know. porque yo no lo sabía. Now, don't misunderstand. Ahora, no me malentienda. I have preached the Holy Spirit all over the world. Yo he predicado del Espíritu Santo en todo el mundo. I remember the Sunday afternoon at Madison Square Garden in New York City Recuerdo ese domingo por la tarde en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, with over 20,000 in attendance that afternoon. con una asistencia esa tarde de más de 20,000 personas. Beside the people who were saved, Además de aquellos que fueron salvos, over 1,000 people were baptized with the Holy Spirit with the evidence of speaking with other tongues. con más de 1,000 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Now, I speak with other tongues every day of my life. Ahora, yo hablo en lenguas todos los días de mi vida. But you can do that and still not have victory over the world and the flesh and the devil. Pero usted puede hacer todo esto y aún así no tener victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre el mundo y el diablo. This confuses a lot of people. Y esto confunde a muchos. So I said, Lord, show me how the Holy Spirit works in this. Así que le dije, Señor, muéstrame cómo el Espíritu Santo opera en todo esto. And to really to show you and give you the complete understanding of it, Y para poderle dar el entendimiento completo de esto, I'll have to go back to 1988. tengo que regresarme a 1987. I had stayed home from the office that day, both Francis and myself. Me quedé en la oficina ese día, tanto Francis como yo, And I was seeking the Lord, really intending to seek his face all day long. y estaba buscando al Señor todo ese día. The largest evangelistic effort on the face of the earth was in shambles.
El esfuerzo evangelístico más grande del mundo estaba a punto de deshacerse. I did not know what to do. Yo no sabía qué hacer. It was so much I did not understand. Era tanto que no entendía. I knew it was my fault, but I didn't understand how or why. Yo sabía que era culpa mía, pero no entendía el por qué o cómo. And I remember exactly where I was that day. Y recuerdo exactamente dónde me encontraba ese día. I had gone to the back of the property. Me había ido al lado de atrás de la propiedad. Our home and Donnie's home is outside of the city limits. Mi casa y la casa de Donnie's está fuera de la ciudad. And I'd been walking and praying, Y yo había estado caminando y orando, saying, Lord, show me what to do. diciéndole, Señor, muéstrame qué hacer. Tell me what to do. Dime qué hacer. We were airing television programming all over the world, Teníamos televisión, programando televisión en todo el mundo, translated into Spanish, into Portuguese, traducido al español, al portugués, into German, into Japanese, al alemán, al japonés, into Russian, into Italian, en ruso, en italiano and even other languages. y aún otros idiomas. And while I was praying and crying before God, Y mientras estaba orando y llorando delante de Dios, I sensed the powers of darkness as I think I've never sensed it before in my life. sentí los poderes de las tinieblas como yo creo que nunca los he sentido en toda mi vida. And I remember saying to the Lord, Y recuerdo diciéndole al Señor, you promised us in your word tú nos prometes en tu palabra that you would not allow anything to come upon us any harder than we could bear. que tú no vas a permitir que nada venga a nosotros que no podamos resistir. But with every temptation, you would make a way of escape. Que con cada tentación tú vas a dar la puerta de escape. And I said, Lord, I think you are allowing the evil one Y yo le dije, Señor, yo creo que tú estás permitiéndole al maligno too much latitude. demasiado. Because Satan had said to me, Porque Satanás me había dicho, get every dollar out of the bank that you have. saca todo dólar que tengas en el banco. If I remember, it was $800 Yo recuerdo que era $800 and just disappear. y desaparecieron. You Y are a desaparecen. disgrace. Y dijo, You've disgraced your family. has desgraciado a tu familia, You've disgraced your church. has desgraciado a tu iglesia, You've disgraced millions of Christians has who believed in desgraciado a you. miles de cristianos. And above all, you've disgraced the work of Y God. sobre todo has traído no gracia al rostro de Dios. You would do everyone a service if you just quit, Le harías un favor a todos si renuncias, if you just left. si te vas. And that's when I said, Lord, I can't stand Y this. ahí fue cuando le dije al Señor, Señor, no puedo resistir esto. And justice in a moment's time, Y la justicia en un momento it was instantly. fue algo instantáneo. The powers of darkness left, Los poderes de las tinieblas se fueron and the presence of God came over me. y la presencia de Dios vino sobre mí. I mean, one moment it was like I had 1,000 pounds on my back. En un momento era como si tuviera 1000 libras sobre mi espalda And the next moment it was like I was floating. y en el próximo momento era como que estaba flotando. And the Lord spoke to me and said this, Y el Señor me habló y me dijo, I'm going to show you things about the Holy Spirit you do not now know. yo voy a mostrarte cosas sobre el Espíritu Santo que no conoces. My mind instantly thought, well, Lord, the Holy Spirit is God. Mi mente inmediatamente pensó, pero Dios, el Espíritu Santo es Dios. And there are all kind of things about him I don't know. Y hay muchas cosas de Él que no conozco. But I knew he was talking about the problem at hand. Pero yo sabía que Él se estaba refiriendo al problema del momento. He said, I will show you things about the Spirit that you do not now know. Él me dijo, te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que no conoces. That was in 1988. Eso fue en 1988. It would be 9 years before he would answer that prayer. Pasarían 9 años antes de que Él contestara esa oración. I thought about it many times in that intervening time. Lo pensé muchas veces durante todo ese tiempo. But I knew that nothing had happened that would answer that would fulfill that thing, the promise the Lord gave me. Pero yo sabía que nada estaba sucediendo que se viera como que se estaba cumpliendo aquello que el Señor me había dado. And it had almost left my mind. Y casi que se me olvidó. And I'll never forget the day that he fulfilled the promise to Y me. nunca se me olvida el día cuando Él cumplió su promesa. We were on our radio program.
Estábamos en nuestro programa de radio. We have a live radio program over the Sun Life Radio Network, an hour and 15 minutes every morning. Teníamos un programa de radio de hora y 15 minutos en vivo. That particular morning, I was teaching on the cross. En esa mañana en particular yo estaba enseñando sobre la cruz. It was 1997. Era 1997. The program had come almost to the end. El programa estaba casi llegando al fin. And all of a sudden, I said something that I don't really understand it even now. Y de un pronto a otro dije algo que ni siquiera ahora mismo lo entiendo. I said something I did not know. Yo dije algo que yo no sabía. I had never read it in a book. Nunca lo había leído en ningún libro. I had never heard anybody else say it. Nunca había escuchado a nadie decirlo. But I just blurted it out over the air. Pero ahí al aire me salió. I said, the Holy Spirit Yo dije, el Espíritu Santo works entirely funciona enteramente, within the framework of the finished work of Christ. Funciona enteramente dentro del marco de la obra de Cristo terminada. He will not work outside of that framework. Y Él no va a actuar fuera de ese marco. And that demands our faith to be exclusively in Christ and the cross. Y esto demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y en la cruz. Because that's the way the Holy Spirit works. Porque esta es la manera como el Espíritu Santo actúa. And I stopped. Y me detuve. I thought, where did that come from? Y yo dije, ¿de dónde me salió esto? In my spirit, I felt it was right. En mi espíritu sentía que estaba bien. But I didn't understand how it came to me. Pero no podía entender cómo me había llegado. And one of my associates, Lauren Larson, was on the program with me that day. Laurie Larson, uno de mis asociados, estaba con el programa conmigo ese día. After I made that statement, he said this to me. Después que dije aquella frase, él me dijo, Can you give me scripture for that? ¿me puedes dar una escritura que tenga que ver con eso? How could I give him scripture when I'd never even heard of the statement in my life? ¿Cómo podía darle un versículo sobre el tema cuando nunca ni siquiera lo había escuchado? But I looked down at my Bible. Pero empecé a buscar en mi Biblia. And Romans 8:2 was right there. Y Romanos 8:2 estaba exactamente ahí. For the law of the Spirit of life Porque la ley del Espíritu de vida in Christ Jesus en Cristo Jesús has made me free me ha liberado from the law of sin and death. de la ley del pecado y de la muerte. I came to understand this, Me pude entender esto, that this is a law that we're talking about. que esta es una ley de la que estamos hablando. Not the law of Moses, No la ley de Moisés, but the law devised by the Godhead in eternity past. sino aquella ley propuesta por la deidad desde antes. And it's the most powerful law in the universe. Y es la ley más poderosa sobre el universo. The law of the Spirit, how the Spirit works, La ley del Espíritu, cómo es que opera el Espíritu of life. de vida. All life comes from Christ, Toda vida viene de Cristo, but through the Holy Spirit. pero a través del Espíritu Santo. Jesus said one day, if any man thirst, Jesús dijo una vez, si alguien tiene sed, let him come unto me and drink. venga a mí y beba. And if you will believe, Y si usted cree, out of your innermost being will flow rivers of living water. de su interior correrán ríos de agua viva. And John said, but this spake he of the Spirit. Y Juan nos dice, esto hablaba él del Espíritu Santo. And then Paul wrote, Y luego Pablo escribió, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Over 170 times, Como 170 veces, the Apostle Paul uses that term, el apóstol Pablo usa ese término or one of its derivatives, such as in him or in whom or in en Christ, diferentes formas, como cuando dice en Cristo o a través de Cristo, in his 14 epistles. en sus 14 epístolas. And in Christ Jesus means what Jesus did at the cross. En Cristo Jesús significa lo que Cristo hizo en la cruz. It means that exclusively. Significa eso exclusivamente. And I spoke that verse of Scripture for the law of the Spirit of life in Christ Jesus Que mencioné ese versículo porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free from the law of sin and death. me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. I knew that was the answer. Yo sabía que esa era la The respuesta. second most powerful law in the universe is the law of sin and death. La segunda ley más poderosa en el mundo es la ley del pecado y de la muerte. And there's only one law more powerful, Y hay solo una ley más poderosa. and that's the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. The program ended, El programa terminó
And I remember getting up and turning to my right to walk out of the little studio. Y recuerdo que me volví hacia la derecha para salir del estudio, When all of a sudden the presence of God came over me. cuando de un pronto la presencia del Señor vino sobre mí. And the Lord spoke to my heart El Señor habló a mi corazón and said, "Do you remember what I told you in 1988? y me dijo, ¿te recuerdas lo que te dije en 1987? That I would show you things about the Holy Spirit you did not then know. Que te mostraría cosas del Espíritu Santo que en ese momento no sabías. I have just kept my promise to you. Yo he guardado mi promesa. I have shown you how the Holy Spirit works in the hearts and lives of believers. Te he mostrado cómo el Espíritu Santo opera en el corazón y la vida de los creyentes. He works through the cross of Christ. Él opera a través de la cruz de Cristo. It is the cross that gives him the legal right to do all that he does. Es la cruz la que le da el derecho legal para hacer todo lo que Él hace. And once again, I want you to understand it. Y una vez más quiero que lo entienda. We are not speaking of a wooden beam. No estamos hablando del madero. We're talking about what Jesus there did, Estamos hablando de lo que Jesús hizo ahí. the price he there paid, El precio que Él pagó ahí. meaning that every single thing we receive from God, Diciendo que cada cosa que recibimos de Dios, no exception, sin excepción, comes to us from Christ by the means of the cross. viene a nosotros en Cristo a través del medio de la cruz. It just requires simple faith on our part. Y solo requiere fe simple de parte nuestra. That's the reason Jesus said, Esta es la razón por la que Cristo dijo, if you're going to come after me, si van a seguirme, you must deny yourself, tienen que negarse a sí mismos, take up the cross daily, tomar la cruz diariamente and follow me. y seguirme. That's the greatest thing in the world. Esta es la cosa más grande del mundo. Most people erroneously think that bearing the cross is suffering. La mayoría de personas de una manera equivocada creen que llevar la cruz es sufrir, But he's already suffered on that cross. pero ya Él sufrió en esa cruz. It is the greatest blessing that one could ever know. Es la mayor bendición que alguien puede tener. That's why he said we must take it up daily. Por eso es que dice que debemos tomarla diariamente. And he said in St. Luke 14:27, Y en Lucas 14:27 dice if you don't do it, you can't be my disciple. que si no lo haces no puedes ser mi discípulo. That's the way the Holy Spirit works in our life. If you will begin to place your faith exclusively in Christ and the cross, Esta es la manera como Dios opera en nuestra vida. Si pones tu fe exclusivamente en la cruz de una manera diaria, not allowing it to wander anywhere else, no permitiendo que te desvíes de ninguna otra manera, not meaning that other things aren't important, they are. y no queriendo decir que otras cosas no son importantes porque lo son. But it's the cross of Christ which is the means. Pero es la cruz de Cristo que es el medio. You'll find the Holy Spirit beginning to work in your life Vas a empezar a ver al Espíritu Santo actuar en tu vida as never before, como nunca antes, giving you a victory you've never known before. dándote una victoria que nunca has tenido antes. Lord, help everyone that's watching us today Señor, ayuda a cada uno que está viéndonos hoy. to place their faith exclusively in Christ Poner su fe exclusivamente en Cristo and what he did at the cross, y lo que Él hizo en la cruz, giving the Holy Spirit latitude dándole al Espíritu Santo la libertad to work within their lives de actuar en sus vidas and to do so as never before. y de hacerlo como nunca And I'll antes. ask it in Jesus' Y name. te lo pido en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Praise God. Gloria a Dios. Amen, amen, amen. Praise the Lord, brother. Gloria al Señor, hermano. You know, we've been teaching for months. Hemos on estado this- enseñando on por this, meses same message, and it's just I can just sense what God's doing here. el mismo mensaje. Puedo wanna hear sentir lo from que you. Dios We está love haciendo aquí. God bless Queremos oír de ustedes. Les amamos.